Bueno, pues nada, buenos días. Vamos a dar comienzo a los 13º encuentros del lugar. El tema de este año pues es un tema que yo creo que es de mucha actualidad, tiene actualidad y tiene futuro, porque yo creo que en los años venideros la polémica en relación a las relaciones hombres-animales, incluso el borrado entre esas fronteras, va a ser de plena actualidad, va a ser un debate candente. En ese sentido vamos a hacer esta primera intervención de Pablo García Mancha, titulada Toros, Ecología y el Rage Animalista. Yo creo que el título ya sugiere por dónde van a ir los tiros. Pablo García Mancha, al cual agradecemos enormemente el esfuerzo que ha hecho de venir de La Rioja a Carrascosa, pues es un periodista dedicado a cosas muy placenteras, ¿no? Como es hablar de toros, de vino, de flamenco, y es en realidad un gran conocedor de la feria, de la fiesta y de los entresijos de esta, es decir, del campo, ya sea en la dimensión vinculada a los toros como en las relaciones que tiene estos vinos que he citado con la agricultura, etcétera, etcétera. En fin, es una persona absolutamente solvente, que además esta tarde tendrá que estar a las 7 en la barrera de las ventas para hacer la crónica, al lado externo de la barrera, por supuesto. Pero muy arriba. Muy arriba. Y bueno, pues nada, les animo a que lo lean habitualmente. Y bueno, pues nada, le doy la palabra y le agradezco, insisto, la presencia en Carrascosa. Adelante. Muchas gracias, Iván. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer a Iván que me haya invitado a este encuentro maravilloso, porque cuando me lo propuso y entré en el Catoblepas y descubrí la página, pues yo dije que qué pinto yo aquí, ¿no? Porque todos los ponentes anteriores tienen un nivel intelectual y cultural al que yo ni me puedo asomar. La verdad que estoy muy nervioso, es curioso, ¿no? Me pasa desde ayer, desde la tertulia que tuvimos ayer por la noche. Estaba comentando que el año pasado estuve dando una conferencia sobre vinos en el Congreso de los Diputados, invitado por un señor del PNV, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama, rubicundo y muy agradable, y estaba tan tranquilo. Y hoy realmente estoy emocionado y nervioso. Y me ha venido hay poca gente, pero para mí está muy bien. Y me ha venido a la memoria una anécdota maravillosa de Manolete. Estaba Manolete toreando en no sé qué pueblo, creo que fue en el año 44. Tengo mi buen amigo Isidro por ahí que posiblemente se acuerde mejor que yo. Y entonces su apoderado Camará, que era la figura del apoderado es mítica, ¿no? Y es una figura esencial que, como tantas cosas, se está perdiendo en el mundo de los toros. Manolete estaba haciendo un esfuerzo por el toro importante y Camará se asomó a la barrera, evidentemente a la barrera, ¿no? Y le dijo: Manolete, que hay poca gente, no te esfuerces tanto. Y Manolete, que era un hombre, tiene mucha leyenda negra, pero mejor dicho, pero era un personaje realmente curioso, le dijo: pero está usted. Tenía esa dignidad, ¿no?, impresionante del respeto, ¿no? Que hable más alto, sí, vale. Si me oís mal me decís, ¿no? Porque muchas veces la impresión a lo mejor no la tengo muy... Es como la pulsación de los guitarristas flamencos, que a lo mejor no la tengo muy fuerte. ¿Qué es el toreo? ¿Cómo puedo explicar lo que es el toreo y el sentimiento que uno puede tener hacia un espectáculo, hacia un rito en el que la muerte es constante y es esencial para comprenderlo? En mi caso personal, el toreo llega a través de mi abuelo. Mi abuelo y en muchísimos aficionados, también en muchos lectores, la figura del abuelo es fundamental para comprender esa transmisión, no solamente de una estética, sino de una serie de valores. Al principio vas a la corrida con él y el fulgor del círculo que decía Javier Villán en un libro maravilloso de poemas, no lo entiendes. Te das cuenta que hay un color, que hay una magia, que hay un universo de sensaciones asombrosa, pero no lo terminas de comprender. Pero es la transmisión de tu abuelo, que tu abuelo se conmociona, y en mi caso, mi abuelo me contaba historias de viejos toreros a los que él tuvo la oportunidad de conocer, porque mi abuelo era de Ciudad Real, de un pueblecito que se llama Miguel Turra, y allí él tuvo una ganadería, su padre, su bisabuelo, que la perdió jugándose en el casino, y me contó, sí, en el casino de Ciudad Real perdió la ganadería, que yo esas cosas no me las acababa de creer.
Y él me contaba la historia de un toro que se llamaba Espejuelo, que fue lidiado en Madrid en el año 1917. Y ese toro, claro, a mí me contaban esas cosas y yo, pues, entraban dentro de esa metafísica del abuelo, de esas batallas que no te las terminabas de creer, pero tú creías en el fondo que fuesen de verdad, ¿no? Hasta que mi padre me regaló el Cosío, que es una enciclopedia impresionante de un montón de volúmenes, muy erudita, en la que escribieron gente como Miguel Hernández, porque José María de Cosío, a esos poetas del 27 y anteriores que no tenían dónde caerse muertos, como la editorial Espasa-Calpe le había encargado de hacer la enciclopedia, pues para ayudarles económicamente les hizo participar en esa enciclopedia. Entonces hay cosas muy curiosas porque hay toreros inventados por ellos, claro, son escritores y se inventan toreros y se inventan historias realmente asombrosas. Entonces me regala mi padre el Cosío, me regaló el Cosío y cuando empecé la carrera de periodismo y el abono a Canal Plus, porque fue cuando Canal Plus empezó a emitir la Feria de San Isidro íntegra, que grababa las corridas y luego los fines de semana las veía enteras con mi abuelo, viendo que él las había visto, por supuesto, pero las grabábamos, metíamos las cintas y estábamos una noche entera viendo las corridas. Entonces apareció el toro Espejuelo y lo busqué. En el primer tomo hay un capítulo de toros célebres y aparece Espejuelo, lidiado en Madrid en 1917 no sé qué año, que mató no sé cuántos caballos, que no hace no sé qué, y me contaba mi abuelo que llegaron los periodistas de Madrid a hacer interviews a la ganadería. Todo aquel magma infantil evidentemente empezó a funcionar en mi cabeza y empezó a interesarme por el mundo del toreo. Y sobre todo, lo que he echado siempre de menos es tener una relación con el animal. Mi relación primera con el toreo ha sido a través de las historias de mi abuelo y a través de los libros. Porque el conocer el mundo taurino a través de la literatura para mí fue fundamental. Hay un libro que quiero recomendar de Manuel Chávez Nogales, un gran periodista increíble, que se llama Juan Belmonte, Matador de Toros, que no es el libro de toros, es un libro mucho más de toros, porque hay que entender que el que solo sabe de toros no sabe de toros. Eso para mí me resultó fundamental cuando comprendí el significado amplio de esa frase. En ese libro se relata la vida de Juan Belmonte y cuando él va a Nueva York, aparece en Nueva York porque tenía que torear en México, el barco iba hacia Nueva York. Cuando lees la sensación que tuvo Juan Belmonte al aparecer en Nueva York, es la misma de Federico García Lorca en Poeta en Nueva York. Era la ciudad de las ciudades, ¿no? Un hombre que era hijo de un quincallero, que por mor de sus circunstancias vitales, estéticas y morales, se había convertido en el gran creador, en el hombre de la piedra filosofal del toreo, el hombre que hace que la lidia pase de ser un ejercicio atlético a un ejercicio, mosquito por aquí que me está matando, a un ejercicio del alma, ¿no? Cuando comprendí eso, cuando comprendí que el toreo es un ejercicio del alma, me di cuenta lo que era básicamente una función de toros. Y se lo voy a expresar en una pequeña frase, un pequeño texto que escribí. Siempre he creído que el toreo se mueve y tan poderosamente nos conmueve por la ilusión que desata, por el qué será, por todo lo que esperamos de una tarde que soñamos como irrepetible, en la que hemos depositado todas nuestras ilusiones, nuestros anhelos, nuestras esperanzas. El toreo también es una experiencia sensorial, un retrato impresionista del hombre que, embutido en un traje de seda y alamares, se perfila ante la muerte para condenarnos a la vida. El toreo es único porque lo que él hace sobrepasa a veces los límites de la razón para subirse al pedestal del héroe, para darse la mano con el mito ante la admiración del resto de los mortales. Por eso admiro tanto al torero, porque es capaz de hacer algo que a veces parece una quimera y sobrepasa cualquier razón que subyace en lo cotidiano, que sobrepasa cualquier rutina acumulada. Y eso se llama arte cuando además de la sobresaliente técnica fluye el sentimiento, el corazón, las tripas. Cuando se embelesa con el toro para crear. Cuando se da a la embestida viéndola sometido antes a través de una gramática precisa e inquietante. Distancia, terreno, colocación, altura, muñeca, toque, ritmo, suavidad. El toreo, cuando fluye del alma, abstrae la violencia sin un punto de mecanicismo gracias a un juego de pesos y contrapesos absolutamente delicado, vigoroso y extenuante. El toreo surge también como culminación estética. El toreo dicho con profunda desnudez, dicho con la lentitud de los anhelos, con la
perseverancia de las derrotas, con el llanto de los desencuentros, con la prisa de los primeros besos, con el pudor de las miradas que se encuentran de improviso, el toreo, en fin, como la propia vida, como la demostración absoluta que a veces lo imposible puede ser real. Cuando yo creo que los aficionados acumulamos el toreo, no como se acumulan los libros en una biblioteca o se acumulan los grandes vinos en una gran bodega, ¿no? Yo creo que acumulamos recuerdos de faenas que nos han hecho madurar y crecer. Y hay varias en mi vida, y me gustaría relatarles alguna. Una de ellas fue la reaparición de José Tomás en Barcelona, hace un momento lo hablaba, cuando era Barcelona, era un símbolo, 2007, cuando ya se empezaba a articular, ya estaba bastante articulado toda la decisión de prohibir las corridas de toros en Barcelona, y José Tomás decide volver a Barcelona. Aquella tarde fue absolutamente memorable en todos los sentidos, pero más allá de la faena, de las dos faenas que hizo José Tomás y del propio toreo que surgió, nunca se me olvidará un momento, que es cuando José Tomás aparece en el ruedo de la Monumental, y las 24.000 personas o 20.000 personas que estaban allí congregadas lanzaron un grito primordial de recibimiento al héroe, porque llevaba muchos años sin torear, muchos quizás vivían de los recuerdos de sus faenas. José Tomás todavía no había trascendido a esa mítica figura que tiene ahora, estaba en los albores de esa creación, y un amigo mío periodista me contó que le dijo a sus íntimos José Tomás que si ese era el momento de morir, había que morir. Entonces, yo lo viví eso. Me contaron lo que había dicho José Tomás a sus íntimos y que no lo había dicho a un periodista para que se multiplicara el eco de esas palabras, porque José Tomás, además, es muy difícil que diga estas cosas. Yo realmente me estremecí, ¿no? En el sentido de comprender cómo un hombre es capaz de dar su vida por el arte. Eso es algo absolutamente asombroso y que no tiene parangón en cualquier manifestación cultural, artística que podamos encontrar. Esa tarde fue absolutamente memorable. Ese mismo año, yo tengo un amigo torero que se llama Diego Llanes, al que voy a ver esta tarde en Logroño, en Madrid, que es de Arnedo, un pueblecito que está a unos 50 kilómetros de Logroño. Diego Llanes, por su forma de ser y por sus circunstancias, llevaba 3 años sin torear por el sistema taurino, ¿no? Entonces, ese año había toreado muy poquito, había toreado en Alfaro, había toreado un festival en Autol, un pueblecito muy cercano a su casa, y lo pusieron en la feria de San Mateo, con la corrida más difícil, por supuesto, y el primer toro cortó una oreja, y hubo un año de muchas sustituciones, de muchos toreros que faltaron, y le pusieron en la última de la feria para matar la corrida de Victorino Martín. Y digo matar, que no fue tal, porque salió un toro llamado Molinito, que no fue un toro muy bueno, pero fue un toro con mucha emoción, y la plaza de Logroño, que estaba considerada como una plaza muy seria, muy rigorista, etc., se enamoró del toro, de la faena, y se pidió un indulto. Yo nunca había vivido un indulto en una plaza de toros. Entonces yo vi a señores talludos de 50 años, con sus bigotes muy serios, llorar. Llorar no por el hecho de que se le perdonara la vida al toro, sino por el hecho de la transmisión de emociones tan poderosa que había sucedido aquella tarde, ¿no? Que al final se consumó en que la gente, motu proprio, empezó a pedir el indulto del toro. Ahora los indultos son mucho más comunes, pero en Logroño nunca se había indultado un toro. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en aquel momento? ¿Qué es lo que pudo pasar para que toda aquella gente se conmocionara de tal suerte que se indultara el toro? Y encima lo estaba indultando mi amigo, que llevaba 3 años prácticamente sin torear. Entonces, esos dos hechos, la reaparición de José Tomás con todo lo que sucedió en Barcelona y el indulto del toro Molinito, porque a los toros se les pone nombre, en México no, en México se les bautiza el día de, se les bautiza, por así decirlo, ¿no? El día de la corrida. Entonces en México te puedes encontrar que un toro se llama Kiss FM, como ha sucedido. Pero por ejemplo, la ganadería de Victorino Martín, pues de la familia de los moriscos, por ejemplo, pues surgen todos los molinitos, los molineros. ¿Qué pasó aquello para que ese animal conmoviera de tal suerte, de tal manera a tantísima gente, ¿no? Fue algo, una experiencia que me atrevo a decir
casi que religiosa. Porque es verdad, parte del rito del toreo, tú no puedes asistir a una corrida de toros sin comprenderlo, ¿no? Puedes verlo, te puedes deslumbrar. Por eso muchas veces autores como Hemingway, como Orson Welles, viven en un deslumbramiento de luz, de color, pero les cuesta mucho entender la íntima relación religiosa del mito. Es un mito de origen absolutamente mediterráneo, en el que se dan circunstancias como el hecho femenino, el hecho masculino, el hecho religioso de la muerte. La muerte es fundamental para comprender la corrida, es un círculo que se cierra, el círculo de la corrida se tiene que cerrar con la muerte del toro. Pero curiosamente, en momentos muy especiales, surge la muerte del toro. Yo siempre mantengo y siempre he mantenido que el español medio desconoce lo que es el toro, profundamente, ¿no? Voy a leer un poquito, porque esto sí que es interesante. El toro bravo es la perfecta idealización de la naturaleza, la conjugación exacta de una estirpe salvaje que la historia y el propio devenir del espectáculo han ido modelando. Es alucinante la labor del hombre para ir afinando la bravura y el tipo de toro hasta convertirlo en el animal que tenemos en la actualidad. Toro que vive a caballo entre la incomprensión y el descrédito, entre la masificación y la decadencia de la bravura, entre la locura de los kilos como ejemplificación del temor y el desconocimiento de una amplísima parte de la sociedad de su naturaleza. No pretendo hacer ahora un tratado histórico del toro bravo, pero sí conviene depositar la mirada en varios de los momentos fundamentales que han cambiado la singladura y el devenir de este animal en los 2 últimos siglos. Desde la más remota antigüedad pastaba en las praderas de la península ibérica un bóvido muy parecido al actual toro de Lidia, el uro. Diversos naturalistas opinan que fue un animal que existió en el Neolítico en abundancia en la mayor parte de Europa, extendiéndose desde Inglaterra hasta España. A su llegada al continente, los celtas encontraron grandes manadas de toros salvajes, a los que denominaron Auruch, Aur, que significa salvaje, y Orch, toro, estableciendo así la primera diferencia con el bisonte, con la que coinciden todos los naturalistas, quienes han encontrado estas diferencias en las pinturas rupestres. Hay pruebas que evidencian que el uro no solo vivió en Europa, sino que se extendió hasta China y que en Asia fue domesticado y que en el Neolítico fue el origen de otras razas como la suiza del Ereus. En Suiza hay una pelea de vacas tremendas, ¿no?, la gente desconoce, que se llaman Ereus, que se utilizaban para las peleas y que procedían de Egipto, donde se criaba en la época de los faraones. El toro de Lidia actual procede del uro y se trata de su propia evolución, consecuencia de sucesivas transformaciones, dado que el uro primitivo era tan grande como el bisonte, con el que se confundió hasta la llegada de los celtas al viejo continente. Su alzada podía llegar hasta los 1,85 metros, con pelo menos abundante que el bisonte y a su vez más liso. En cambio, la cola era más larga y más poblada de pelo y los cuernos del uro más largos y menos arqueados. El Bos primigenius parece que llegó a España a través de los Pirineos y África. Por otra parte, el Bos brachyceros europeo se ubica en el período glacial de los Alpes, desde donde atravesó Francia y llegó hasta España, ubicándose preferentemente en el sistema pirenaico y en las cimas de los sistemas penibético y central, concentrándose en la cornisa cantábrica, donde sobreviven las últimas etapas del terciario y primeras del cuaternario, dando lugar a las razas del Pirineo, Asturias, Santander, León y Castilla la Vieja. El Bos brachyceros africano se establece en los sistemas bético y penibético y su capa rojiza en principio evoluciona hasta la castaña y origina las razas de las campiñas andaluzas y al final el de Lidia. El famoso cronista del siglo pasado, Pascual Millán, afirmaba que el toro se escogía antiguamente entre las reses que destinadas al matedero mostraban más bravura. Sin embargo, no es hasta el siglo XVIII cuando empiezan a seleccionarse las características que darán pie a las ganaderías actuales y a las diferentes castas primigenias. En 1776, José Laza notificó las características de las vacadas de cada región, lo cual ha servido de base a los historiadores para reconocerlas en la actualidad. Fueron las vacadas de José Gijón en Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, Hermanos Gallardo en el puerto de Santa María y Rafael Cabrera, José Vicente Vázquez y el conde de Vistahermosa, estos son ya actuales, cuyas 3 vacadas se criaban en los pastos de Utrera. Estas 5 divisas son el origen de todas las ganaderías actuales y prácticamente la mayoría de los hierros de lidia de la actualidad derivan del conde de Vistahermosa. Por ejemplo, hay infinidad de teorías, algunas maravillosas. Se cuenta, por ejemplo, ustedes han oído hablar del toro de Victorino Martín, me imagino que sí, ¿no? Se cuenta que el toro de Victorino Martín, José Picabea de Besaca, era un avaro, se ha encontrado además su caserío, que tenía en su escudo de armas un toro con cencerro,
Porque claro, en los montes vascos no son las dehesas andaluzas, y para escuchar que viniese el toro les ponían cencerro. Ahora el cencerro es símbolo de animal manso, pero en aquellos tiempos no, les ponían cencerro a uno o dos por si venía la manada para poder escucharlos y poderse librar de ellos. El gobierno de Navarra tiene los toros betizo y los conserva. Bueno, pues dicen que ese toro betizo venido del Pirineo, de lo que les he hablado antes, es el que da origen a la casta navarra. Entonces José Picabea de Lesaca baja a Sevilla y es alcalde de Sevilla y se trae su punta de vacas navarras. Esa mezcla de las puntas de vacas navarras con los toros andaluces de Vistahermosa da un encaste peculiar, que es el toro gris, el toro de Victorino, el toro cárdeno, que es el toro de Saltillo. Se ha estudiado y es muy curioso, pero como un tío de Navarra, que acaba siendo alcalde de Sevilla, él, para tener un protagonismo social, necesita tener una ganadería. Y se trae su punta de vacas. Y con eso se crea el toro de Victorino Martín. El toro vive, digamos que en su incomprensión hay que comprender su hábitat natural. Y vamos a hablar un poquito de la dehesa, para entender lo que es la dehesa. El toro es un animal de vida semisalvaje, es decir, no es un animal salvaje, porque el animal salvaje, entiendo yo, es el que no tiene ningún contacto con el hombre de ninguna clase. El toro sí que tiene un contacto con el hombre. Tiene un contacto con el hombre tanto en el manejo, es decir, en lo que es su día a día en la ganadería, y también en algo fundamental que es su selección genética. El ganadero ha buscado un tipo de toro. La influencia de los toreros en ello ha sido absolutamente crucial. El toro decimonónico es un animal creado para la suerte de varas, que era la parte fundamental del toreo. A partir de la irrupción del peto, el animal antes llegaba al caballo, voy a explicar lo que era la herida en aquel momento, se le daban 17 puyazos, se le hería, se sacaba el toro con los quites del caballo, y luego el matatoros, cogía la muleta y daba un pase y entraba a matar. En eso consistía el toreo. Evidentemente, ese espectáculo, si quería sobrevivir, tenía que cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, con la dictadura de Primo de Rivera, se impuso el peto. Es decir, al ponerse el peto a los caballos y proteger al caballo, el toro se quedaba en el caballo. Y ahí se empezaba a aquilatar la bravura. Seguía peleando. No solamente era la pelea y marcharse, sino era pelear y aguantar el castigo de la puya y crecerse en el combate. Eso era un pequeño laboratorio y en las ganaderías se empezó a aplicar esa fórmula para seleccionar al toro. Después, cuando irrumpen básicamente Joselito y Belmonte, es cuando se empieza a explicar el toreo para que surja la faena de muleta. La faena de muleta ya no era simplemente para preparar al toro para la muerte, es cuando el torero empezaba a expresar lo que él sentía toreando, ¿no? Ahora el manejo del toro ha perdido mucha rusticidad y mucha fiereza, porque por cuestiones sanitarias hay que sanear todas las ganaderías 2 veces al año. Eso significa pasar a todos los animales de una vacada, que puede haber a lo mejor 700 ejemplares, vacas, mansos, toros, añojos de un año, herales de las diferentes camadas, entrenos, ¿no? Pasarlos por una manga y ponerles una inyección. A mí me ha contado gente que pudo ver la primera vez que a los toros de Miura les hicieron pasar por una manga y hacer una inyección. Las vacas se subían por las paredes. Esas mismas vacas ya entran absolutamente manchas y ya saben que todos los años tienen que pasar por ahí. El toro de Lidia es un animal, un animal de condición en general muy sociable, por así decirlo, y cuando les explican lo que tienen que hacer los mayorales, pues más o menos lo suelen cumplir. Entonces ese manejo del toro ha hecho que se pierda rusticidad y también afinar la bravura y buscar las características mejores para poder hacer el toreo de muleta, lentitud y esas cosas que les he contado antes. Se necesita un animal muy especial. Y esa evolución genética se ha hecho en un laboratorio que es la bravura, seleccionando sementales que tienen esas condiciones y vacas que tienen esas condiciones. El toro es un animal, por eso, de vida semisalvaje que está sometido a 2 experiencias humanas: la selección de la bravura, como les he contado, y los avatares del manejo. El toro se cría en un ecosistema único, la dehesa mediterránea, y el toro de Lidia es el perfecto guardián de esa dehesa ibérica. Pues su crianza se extiende por más
de 500.000 de hectáreas entre España y Portugal y contribuye de forma extraordinaria a su conservación. Por su parte, además, la dehesa está considerada por la Unión Europea como un espacio de alto valor natural, AVN, porque estamos ante una reserva de biodiversidad donde coexisten muchas especies animales y vegetales. Y España es el país europeo que más superficie AVN posee. La dehesa, además, es un ecosistema que contribuye a frenar el cambio climático, ya que es un perfecto sumidero de CO2 y un gran productor de oxígeno. Ayuda igualmente a frenar la tala indiscriminada de encinas, el árbol característico de la dehesa, la expansión del urbanismo indiscriminado e incluso la caza furtiva. Su largo ciclo productivo y sus características de manejo hacen que la cría del toro de Lidia sea la producción animal más costosa que existe y que además esté sujeta a riesgos e incertidumbres. Estudios realizados por la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, lo que antes se llamaba la ganadería de primera, es la unión de los ganaderos que están establecidos. Hay diferentes divisiones, pero la más importante es la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Han mostrado que el coste de producción del toro de Lidia es alrededor de 4.500 euros. Las 500.000 de hectáreas de dehesa ibérica dedicadas a la crianza del toro suponen una superficie superior a la de Cantabria o la de La Rioja. La dehesa es un ecosistema propio de los países del sur de Europa, con especial peso en la península ibérica. Su origen se halla en la transformación de los bosques mediterráneos, de los que se eliminó parte de su base arbolada para convertirlos en un territorio que conjuga la actividad económica agrícola con la forestal, la ganadera y la cinegética. Este hecho da lugar a espacios de gran biodiversidad. Históricamente la dehesa está ligada al avance de la Reconquista y muy especialmente desde el siglo XIII, cuando los ganaderos locales empezaron a vallar sus fincas para cerrar el paso a los rebaños de la transhumancia. De hecho, el término dehesa proviene de defesa, que en latín significa defensa o terreno adaptado para uso de los pastos. La explotación del ganado de Lidia se desarrolla en régimen extensivo, permitiendo un aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales y siendo la base del mantenimiento del ecosistema dehesado y del equilibrio del territorio, por lo que constituye un elemento fundamental para el desarrollo de muchas comarcas rurales que están en ese periodo de absoluta decadencia. Miguel del Pino, biólogo y catedrático de Ciencias Naturales, describió así los 3 milagros del toro de Lidia en un artículo aparecido en Libertad Digital. Resulta insólita la concatenación de fenómenos que se han producido en la península ibérica, también en las marismas del sur de Francia, que ha conducido a la existencia del toro bravo. En el resto de Europa el ganado bóvido arisco ha sido extinguido. No había corridas de toros, no se hacía nada con ellos y han ido desapareciendo, por la mayor dificultad de su manejo en relación con el del ganado manso. Y si en nuestras tierras no ha sucedido así, hay que asociarlo a la costumbre de lidiar toros. El primer milagro del toro bravo se encuentra en dichas circunstancias históricas y culturales. Solo en la civilización micénica encontramos restos de algo, si no similar, al menos remotamente parecido. El segundo milagro del toro de Lidia es un milagro genético. La selección ganadera desde el siglo XVII que comienza a registrarse en la evolución de las llamadas castas fundacionales. Ha ido perpetuando las reatas más agresivas, pero al mismo tiempo eligiendo a los animales más bellos y armónicos y a los de vestidas más fijas, o si se quiere nobles, como las califica la terminología taurina. El resultado es la consecución de una raza de razas, la más antigua entre las bovinas, ya que el toro de Lidia ha demostrado poseer los genes más remotos en comparación con otras estirpes de su especie. Son, además, representantes de la condición eumétrica o de la belleza de la especie post-taurus. Los ganaderos, poco a poco y sin ser conscientes de ellos, han reconstruido en sus dehesas y pastizales un animal muy similar a lo que debió de ser el ancestral Bos taurus primigenius, extinguido en Europa en tiempos medievales. El tercer milagro tiene que ver con que los toros ariscos se alojaban en las tierras más improductivas desde el punto de vista agrícola, como las salinas, hasta el punto de que los tratados clásicos suelen relacionar la condición agresiva con los pastos arbitrosos, en una interpretación sin duda errónea. La sal no hace la bravura empujaba a las tierras salinas a los ancestros del toro bravo. Claro, comprender lo que supone la dehesa desde un centro animalista en Madrid es imposible. Porque la relación del hombre actual con el animal es una relación de desconocimiento, una relación mascotil y una relación utilitaria. Es sorprendente. Yo he estado en muchos debates con antitaurinos ecologistas que ellos pretendían
pretenden la defensa del animal cuando no conocen en absoluto las condiciones de los animales. Y el argumento que utilizan es, yo muchas veces les digo, ¿no? Si vosotros prohibís las corridas de toros, tú pones un mapa de todo el arco mediterráneo y donde han desaparecido los juegos con toros, ha desaparecido el toro de Lidia. Entonces ellos le dan la vuelta al argumento de una manera extraordinaria y colosal y dicen, es que el toro bravo es un invento del hombre, por lo tanto, si desaparece, no pasa nada. Es sorprendente, ¿no? Voy a entrar en una parte que tiene que ver con la economía del toro bravo. Me voy a basar en un trabajo de un profesor, Juan Medina, que tuve la suerte de conocer igual que Iván Vélez por internet. Somos grandes amigos a través de internet, que ha escrito varios libros, profesor de la Universidad de Extremadura, que ha hecho un libro que se llama Tauronomics, una narrativa al relato antitaurino, y me encanta. Y él dice, ¿no? Las corridas de toros no son la fiesta nacional de un Estado, luego hablaremos de eso, sino la fiesta que han elegido como representación colectiva numerosos pueblos de América y Europa. Y como tal la celebran con la naturalidad del mito que cohesiona y arraiga sin trampantojos políticos. Los toros se honran en los montes guipuzcoanos. Eso es sorprendente porque había un jugador del Real Madrid, yo no soy nada aficionado al fútbol, aunque soy del Real Madrid, ¿no? Que se llamaba Iarramendi, ¿no? Y entonces que le pusieron una multa porque corrió las vacas en su pueblo. Claro, ese era un riesgo para un futbolista que vale tanto dinero que si tienen una lesión, una cornadita o algo, se montó, pero en Guipúzcoa, ¿no? En Guipúzcoa, en Cestona, está la plaza más antigua de España y es maravillosa, ¿no? La Huerta Valenciana, el Valle del Cauca, las riberas del Douro, la Camarga Francesa, el Altiplano Andino. Por eso yo me niego a que se llame fiesta nacional. Y además, fiesta nacional se puso en la época de la Primera República. Mucha gente cree que es una cuestión de Franco. Bueno, mucha gente cree que Isabel la Católica era la mujer de Franco. Es sorprendente, ¿no? Así comienza el libro de mi amigo Juan Medina. Escribe Medina que debido a su profunda huella ecológica, económica y cultural, la tauromaquia representa el enemigo más simbólico a batir por la industria multinacional de alimentos y cuidados para las mascotas, cuyas ventas superan los 100.000 millones de dólares anuales gracias a su política de humanización de los animales. Su libro no es un tratado, pues no abarca de forma exhaustiva las cuestiones de índole económica que afectan al espectáculo taurino. Tampoco es un ensayo, porque no se vierten las opiniones subjetivas del autor sobre el estado del arte, sino los resultados de una investigación sistemática sustentada en fuentes oficiales y con una metodología acreditada en la literatura académica. Este libro es un argumentario contra la cacería, no contra la caza, contra la cacería a que somos sometidos los antitaurinos, o sea, los taurinos. Un prontuario mínimo y urgente ante la soberbia de un movimiento animalista que trata de imponer un sentimiento privado, esto es terrible, como moral pública. Además, en el libro, la economía se alía con el activismo al servicio de la libertad. Y es que hay datos que llaman poderosamente la atención. Los taurinos hablan de las subvenciones, ¿no? Pues con las subvenciones a las corridas de toros se pueden pagar 50.000 hospitales, estas cosas que dicen, ¿no? El IVA taurino, el IVA que generan las corridas de toros, los espectáculos con recortadores, en fin, ¿no? Financia 132.000 becas o vacunas a 562.000 niños. A pesar de que los toros son la actividad cultural menos subvencionada en España y más de 15 millones les interesa la tauromaquia. La realidad es que los toros aportan al Estado el doble de las ayudas que perciben, pero esto no lo cuenta nadie. Por ejemplo, la propaganda animalista repite que los toros están en decadencia, pero la realidad es que nunca se han celebrado tantos festejos en España como en la primera década del siglo XXI. De hecho, a pesar de la crisis que ha afectado a los toros como al resto de las actividades culturales, se han organizado un 82% más de corridas por temporada en lo que llevamos de siglo que en el siglo XX. Un dato. En 2007 se batió el récord histórico de festejos con más de 1.000 corridas de toros, solo en España. Y el descenso hasta la actualidad, por hecho de la crisis de 2007, ha sido superior al 60%. Un mantra, los antitaurinos siempre tienen mantras, ¿no? Siempre ellos van con camisetas con eslóganes. Otro mantra antitaurino asegura que los toros son minoritarios, ¿no? No le interesa a nadie esto de los toros. Ahora se está celebrando San Isidro, durante 31 corridas, alrededor, la plaza cabe 24.000 personas, alrededor de una media de 20.000 personas diariamente. A ver qué espectáculo en el mundo puede aguantar eso, 31 corridas. 31 corridas con todo lo que eso genera. No interesa a nadie, los medios de comunicación les dan la espalda,
Pero bueno, esa es una realidad que está ahí. Las encuestas de Gallup y Metroscopia demuestran que 15 millones de españoles tienen interés en los toros, expresión de una formidable demanda que avalan sus 25 millones de espectadores anuales, más del doble que el cine español y el teatro juntos. Eso no quiere decir que esté en contra yo del cine español ni del teatro, ojo, todo lo contrario. Una de las cosas que más se escuchan es que los toros reciben multimillonarias subvenciones, pero la realidad es que el toreo es el que financia las administraciones públicas con sus impuestos. El impacto económico de todas las manifestaciones taurinas supera los 1.600 millones de euros y la industria taurina garantiza sobradamente el retorno íntegro de las escasas ayudas públicas que recibe. Solo con el IVA de las entradas y las cotizaciones al Estado obtiene 56 millones de euros. La tauromaquia presenta un saldo fiscal favorable al Estado de 30,5 millones de euros. Algo inaudito en el panorama cultural español. Díganme ustedes cualquier expresión artística o cultural que pueda tener estos datos. Ninguna. El IVA de los festejos taurinos triplica la recaudación del cine español y supera con creces la suma aportada por el conjunto de las artes escénicas, que están subvencionadas hasta un extremo. Bueno, ¿qué les voy a contar? Para Juan Medina, más allá de que se diga que la tauromaquia es un espectáculo anacrónico, en realidad el toreo, como el teatro y el arte general, son estrategias simbólicas del ser humano para comprenderse y conferir sentido a su vida y su destino mortal. Mientras el arte y la política degeneran hoy con espectáculos carentes de sustancia, la tauromaquia despliega valores éticos y estéticos que son una auténtica escuela de vida. El antitaurinismo se ha puesto de moda merced a varios factores. El primero de ellos es la humanización que hemos sometido a los animales. Por cierto, una humanización que ha corrido paralela a ninguneo hacia nuestros propios semejantes, especialmente si no los conocemos. Nos enerva que maten a un brujito en Cisjordania, pero si mueren en Rodesia 2.000 personas por hambruna no pasa más allá de ser una nota a pie de página de los telediarios. Se ha extendido la especie de que el aficionado al toreo es algo así como un personaje sanguinario, amante de la tortura, y que la corrida se basa en la destrucción arbitraria de un animal indefenso. Buena parte de este bulo recae en la capacidad que tiene el torero, y ahí he hecho una mea culpa, no solo para defenderse, sino para explicar a la sociedad en qué consiste. A este fenómeno de destaurinización se ha sumado la interesada fijación por parte de la izquierda más ultramontana de identificar el hecho taurino con una determinada ideología de derecha, claro, y de los nacionalistas periféricos de borrarlo por el ser símbolo del Estado, obviamente opresor. Pero lejos de reaccionar, seguimos aguantando que nos insulten cada día, constantemente. La ética del toreo. Ha tenido que venir un francés a explicarnos lo que es la ética del toreo. Escribe el filósofo francés Francis Wolff que el respeto absoluto de la vida humana es uno de los fundamentos de la civilización. No sucede lo mismo con la idea del respeto absoluto hacia la vida en general. De hecho, sería contradictorio con la idea misma de vida. La vida se alimenta sin cesar de la vida. Un animal es un ser que se alimenta de sustancias vivas, sean vegetales o animales. Proclamar, por tanto, que todos los seres vivos tienen derecho a la vida es un absurdo, ya que por definición un animal solo puede vivir en detrimento de lo viviente. Esto es obvio, ¿no? Pero esto no se entiende. Esta es una de las reflexiones de la obra 50 razones. Este es un libro que yo les recomiendo, ¿no? 50 razones para defender la corrida de toros, que por cierto lo está publicando una editorial catalana, y si lo ayudaré, ¿cómo se llama? Bellaterra. La editorial de Barcelona está publicando una cantidad de libros extraordinarios en la editorial catalana, y está, y además son muy baratos porque tiene una edición rústica y muy sencilla. Yo creo que este es un libro esencial en estos tiempos de caza de brujas, porque estamos viviendo una caza de brujas absoluta, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en el periódico La Rioja de Logroño. La sección de internet de mi periódico está dirigida por gente que no hace de su antitaurinismo una forma de vida, un sacerdocio como algunos, ¿no? Pero hay un antitaurinismo latente. Entonces, yo durante mucho tiempo escribía 2 crónicas en el periódico, una para el papel y otra para internet, porque hay mucha gente que sigue los toros por internet. No hay más que ver en el tweet tendido que nosotros llamamos taurinos, hay miles de personas. Si conseguimos ser trending topic constantemente, hoy en San Isidro, encima está la corrida por la tele, en una tele cerrada, pero que la ve mucha gente, es el canal de pago de Canal Plus que más gente tiene, sin contar el fútbol, claro, ¿no? Sin contar el fútbol, ¿no? Pues no me publican, o sea, si yo no les mando las crónicas, ya me he cansado
de escribir 2 crónicas de una misma corrida. Es algo terrible, es un esfuerzo que me desgasta mucho interiormente. Entonces, hoy si pasa algo y mi amigo de Gurdier estuvo en Madrid, escribiré 2 crónicas y 3 y las que hagan falta, ¿no? Pero es ese antitaurinismo latente que es terrible. Yo tengo un programa en la tele y me vuelvo loco para conseguir anunciantes. Es el programa más visto de la tele. No porque lo haga yo, sino porque llevo muchos años haciéndolo y todo el mundo me conoce en lo bueno, ¿no? Entonces, nuestro programa Sol y Sombra es el programa más visto. Hicieron encuestas en la tele y estaba más visto que los informativos. Era el primero y el más valorado por la gente. Y nos cuesta mucho conseguir publicidad porque la gente no se quiere asociar con los toros. Gente que va a los toros y no quiere asociar su nombre de su empresa con una corrida de toros. Es algo absolutamente terrible, terrible. Bueno, como les decía Francis Wolff, que es catedrático de la Escuela Normal Superior de la Universidad de París, la muerte del toro es el fin necesario de la corrida. Podríamos enumerar razones utilitaristas como la que el toro está destinado al consumo humano y en ningún caso puede volver a servir para otra corrida, pero eso no es lo esencial. Las verdaderas razones son simbólicas, éticas y estéticas. Simbólicamente, una corrida es el relato de la lucha heroica y de la derrota trágica del animal. Ha vivido, ha luchado y tiene que morir. Éticamente, el momento de la muerte es el instante de la verdad, el momento supremo, el acto más arriesgado para el hombre, en el que se tira entre los cuernos intentando esquivar la jornada, gracias al dominio técnico que ha adquirido sobre su adversario en el desarrollo de la lidia. Estéticamente, la estocada es un gesto que finaliza el acto y hace nacer la obra. La estocada bien ejecutada en todo lo alto y de efecto inmediato confiere a la faena unidad, la totalidad y la perfección de una obra. La ética del toreo está repleta de códigos. Uno de ellos es esencial. Prueba fehaciente del respeto hacia el toro es que la corrida solo puede dar muerte poniendo al torero en peligro su propia vida. El deber de arriesgar la propia vida es el precio que uno tiene que pagar para tener el derecho de matar al animal. Contrariamente a lo que muchos aducen, al toro se le distingue como un ser vivo individualizado, que cuenta con un nombre propio conocido por todos y con una procedencia genealógica sabida por los aficionados, y al que muchas veces se le aplaude por su belleza, se le ovaciona por su combatividad e incluso se le aclama como un héroe. Los animalistas defienden que como todos somos animales, deberíamos dispensar el mismo trato a los animales que a los hombres, pero se equivocan, asegura Wolff. Es justamente porque el hombre no es un animal como los demás por los que tiene deberes hacia ellos y no al contrario. Estos deberes no pueden en ningún caso confundirse con los deberes universales de asistencia, reciprocidad y justicia que tenemos para con los otros hombres en tanto que personas. Sin embargo, está claro que tenemos deberes hacia algunos animales. A priori, dice Wolff, y esto es fundamental, hay 3 formas de relacionarse con los animales. Los animales de compañía les damos afecto, a cambio de que ellos nos ofrecen. Por eso es inmoral traicionar esa relación. Esos abandonos sistemáticos de animales. Abandonando un perro en el área de servicio en autopista, los animales domésticos les proporcionamos ciertas condiciones de vida a cambio de su carne, leche o cuero. Por eso es inmoral considerarlos como meros objetos de producción sin vida, como sucede en las formas más mecanizadas de la ganadería industrial, que de eso no se habla, y se habla bien poco de eso. El toro bravo es el animal que mejor vive de la naturaleza. No tengan ustedes la menor duda. Si tienen la oportunidad de ir algún día a una ganadería y que se lo crean y que vean cómo vive ese animal, es absolutamente extraordinario. ¿Cómo vive? Cuando el tema de las vacas locas, ustedes se acuerdan que les daban a las propias vacas harina de hueso de vaca. O sea, las convertían. Eso es algo absolutamente asombroso. Yo se hicieron muchas pruebas en vacadas de lidia. Me contó Victorino Martín, el ganadero, que él es veterinario, está haciendo doctorado de veterinaria, el hijo del gran Victorino Martín, que ellos generan su propio pienso, por 2 razones, una económica y otra también porque tienen que tener un control absoluto de la alimentación de esos animales a los que se les va a someter en un estrés y una prueba muy importante. Evidentemente, en ninguna ganadería de lidia que vive en un régimen extensivo ha aparecido esas locuras de darles harinas de pescado o harina de sus propios huesos, como se daban los animales, que producía el síndrome Creutzfeldt-Jakobson, algo así, que los cerebros se esponjaban, los animales se volvían locos, ¿no? De eso nadie dice. El problema son los corridas de toros. Respecto a los animales salvajes, ¿qué relación tenemos con ellos? Nos diga ninguna relación individualizada, ni afectiva ni vital, sino solamente una vinculación con la especie, que es moral, respetando sus ecosistemas y eventualmente la biodiversidad. Luchar contra las especies perjudicadas o proteger
ciertas especies amenazadas. Ahora bien, ¿qué ocurre con los toros bravos? Que no son animales propiamente domésticos ni verdaderamente salvajes. ¿Qué deberes tenemos para con ellos? Esto responde Paul. Preservar su naturaleza brava, criarlos respetando esa naturaleza y matarlos, puesto que solo viven para eso, conforme su fiereza natural. Ahora, yo soy un amante de la gastronomía, de hecho, una vez de cómo me gano la vida es hablando de gastronomía. Entonces, imagínense ustedes el toro bravo, cómo vive en el campo, cómo tiene que estar esa carne. Es maravilloso. No la carne del toro que se lidia en la plaza, porque el estrés que le genera la lidia le hace subir los pH y hace que la carne sea muy difícil de poderla disfrutar. Sin embargo, por cada toro que se lidia en la plaza, creo que la media es de 6 animales que viven en el campo. Y esos animales no se les somete a ese estrés, excepto las pruebas de la bravura, pero que se hace con 2 años, 3. El victorino suele tentar a sus vacas a los 3 años. La mayoría de los ganaderos, por una razón económica, obviamente, porque hay que mantener ese animal durante 2 años, lidian a los 2 años, pero esas vacas, que pueden morir con 16 o 17 años después de haber sido madres, pueden entrar perfectamente para dar una carne estupenda. Hay una ganadería en León, Valdellán, ¿verdad?, que hace una cecina maravillosa. Y hay un cocinero en Madrid, Mario Sandoval, del restaurante Coque, que con el Centro de Estudios, no me acuerdo ya cuál centro de estos, está haciendo una investigación sobre la carne del toro bravo, que él dice que es una de las grandes joyas de la despensa española. Eso, claro, el ganadero que está en relación con el toro lo conoce, pero ¿por qué no esa parte del toro bravo también se puede comercializar y explicar todos los valores de la dehesa, de la alimentación en libertad, para diferenciar de la carne industrial, insípida, que no sabe a nada, que nos está metiendo cantidad de tipos de anabolizantes, etcétera, 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 que están produciendo, por cierto, muchas enfermedades? Luego se habla de las subvenciones, ¿no? Hay antitaurino que te dice, oye, yo no voy ni una peseta ni un euro de mis impuestos para subvencionar las corridas de toros. Eso estamos hartos de escucharlo. Alfred Bosch, que es un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, se entretiene mucho, ¿no? Publicó un informe titulado Toros Anteixes, como se diga, en el que asegura que sin la subvención de 571 millones de euros, la fiesta taurina no sería posible. Otro mantra que ha ido circulando constantemente por todos los sitios y que cualquiera... No, los toros sobreviven por las subvenciones públicas. Claro, es muy difícil contestarles, pero hay que explicar. En este documento, también conocido como Informe Bosch, sigue presentándose en diferentes ámbitos políticos, como le ha sucedido recientemente en el Congreso de los Diputados por parte de Gabriel Rufián, ¿no? Y se habla abiertamente de 571 millones de euros de subvención anual a los festejos taurinos. Sin embargo, a pesar de que los presupuestos de las administraciones públicas son públicos, Esquerra Republicana solo identifica partidas por valor de 30 millones de euros, que corresponden al periodo comprendido entre el 2006 y 2012. Por lo tanto, Toros y Teix identifica el equivalente de 2,5 millones de subvenciones por temporada, apenas el 0,44% de la cifra de 571 millones que traslada incesantemente como un mantra. Como explica la Fundación del Toro de Lidia, y voy a hacer una pequeña anotación, ¿qué es la Fundación Toro de Lidia? Ayer Julián nos leyó un poema sobre Víctor Barrio y a mí me emocionó, francamente. Y la Fundación del Toro de Lidia, digamos que es crear un lobby taurino en el que se han unido pues, diferentes sectores, toreros, ganaderos, empresarios, en fin, ¿no? Pero sin subvención, sin economía, sin dinero. José Tomás el año pasado en Valladolid toreó una corrida, organizó una corrida de toros con diferentes figuras del toreo, la metieron en el abono de Valladolid, eso hizo que el abono de Valladolid fuera un éxito absoluto, porque el día que torea José Tomás se llena no solamente la corrida que él torea, sino a las 6 o 7 que estén metidas en el abono. Y en esa corrida en la que torearon Morante, José Tomás, en Ponce no, pero bien, las principales figuras del toreo, todos llegaron a la conclusión de que todo el dinero que se recaudara en la plaza, todo ese dinero fuera para la Fundación Toro de Lidia. Cada torero se pagó sus banderilleros, la plaza puso el pie de plaza, los servicios, los veterinarios, en fin. Decía Enrique Morente que una corrida de toros es como una orquesta sinfónica, porque participa tanta gente. Ustedes van a una plaza de toros y es increíble la cantidad de gente que... Pues una orquesta sinfónica, más o menos.
Con ese dinero que se recaudó, un amigo de José Tomás llamó a Raquel, a la mujer de Víctor Barrio, y le dijo: necesitáis algo, porque si me tenían una necesidad económica, pues se iba a dar parte de ese dinero para la necesidad. Raquel dijo que no, y con ese dinero, idea de José Tomás, se financia la Fundación Toro de Lidia. Está muy bien, nos gustaría que fuese mejor, pero en este mundo de los toros todo es muy complicado, y está trabajando mucho para la defensa del toreo. Han contratado a un gran despacho de abogados de Madrid, no me acuerdo cómo se llama, Cremades, Calvo Sotelo, ¿no?, para interponer denuncias al respecto de todos estos ataques absolutamente alucinantes, cuando murió Víctor Barrio o el Chico Adrián, todas estas cosas que parece que no pasa nada, ¿no?, pero que se llega a, no son delito de odio. El fiscal superior de La Rioja, no, en un curso, y hago otra acotación, la Universidad de La Rioja ha tenido hasta este año un curso, Toros, Derecho y Sociedad, dirigido por un catedrático de Economía de Derecho Tributario o algo así, un señor muy impulsivo, pero que claro, hablar de Derecho Tributario con él es algo, y debe ser de Derecho Tributario. Entonces es un hombre, le gustan mucho los toros, él no tiene ni idea de toros, pero le gusta mucho el fenómeno taurino, y él vio una forma de encauzar sus inquietudes organizando un curso de verano en la Universidad de La Rioja. Ha cambiado el rector este año, y el Soviet Supremo de la Universidad de La Rioja ha decidido que no se hace curso. Y no se va a hacer curso. El otro día nos lo ha contado, con una pena enorme, llevaba 14 o 15 años como encuentros en el lugar. Él se buscaba la financiación, la universidad no ponía absolutamente ni un duro. Como yo soy periodista y me interesa, yo le daba una publicidad en el periódico porque iba a todas las conferencias, incluso, para su desgracia, he sido ponente, ¿no? Y este año el Soviet Supremo ha decidido no dar el curso. Él lo va a utilizar, lo va a hacer como un curso del departamento, que yo este mundo de las universidades tan universitario no lo conozco, pero parece que en el departamento suyo sí que tienen libertad para organizar un tipo de curso, y él va a hacer este año un curso sobre eso. En este curso han pasado personajes maravillosos para hablar de derecho taurino como fenómeno cultural. Bueno, pues este año nos quedamos sin curso taurino en la Universidad de La Rioja, y a mí me produce ya no dolor, sino impotencia. Bueno, de esos 30 millones de euros que antes hablaban, que sí que vienen respaldados por datos reales en el informe Toros Taxes, ese informe sí que está pagado con nuestros impuestos, porque nosotros con nuestros impuestos pagamos al tal Alfred Bosch y al señor Rufián, corresponden en realidad a las obras de renovación y mantenimiento de plazas de toros de titularidad pública. La mayor parte de las plazas de toros, pertenecen a ayuntamientos o diputaciones, mientras que solamente se identifican 936.000 euros en concepto de ayudas a festejos taurinos, 350.000 euros en Vitoria, 321.000 euros en Córdoba, 180.000 euros en Valladolid y 85.000 euros en La Coruña, que ya han desaparecido. Estas cifras están completamente desfasadas, ya que en la actualidad ninguna de dichas ciudades subvenciona sus ferias taurinas. O sea, esto es una absoluta manipulación. La tauromaquia ha sido marginada sistemáticamente en los presupuestos del Estado, menospreciando su arraigo social y su mayor concurrencia de espectadores, y obviando los generosos ingresos públicos que aporta la Hacienda española. En cuanto a las pretendidas subvenciones de la Unión Europea, todo es igualmente falso. En los últimos 5 años, el Ejecutivo Comunitario ha garantizado por escrito, hasta en 19 ocasiones, que la PAC, la Política Agraria Común, no contempla ninguna ayuda específica destinada a apoyar la cría de toros de lidia. Y conviene tener muy en cuenta el siguiente dato. La legislación española para la protección de los animales utilizados en la experimentación científica considera que un recinto de 9 metros cuadrados garantiza el bienestar de una res que pesa entre 40 y 60 y entre 400 y 600 kilos. La ganadería extensiva de Bravo permite que las 240.000 reses de lidia actualmente censadas dispongan de 20.000 metros cuadrados por cabeza. En los presupuestos nacionales de cultura que emanan del gobierno, estas partidas recogen exclusivamente una cantidad de 30.000 euros, o sea, en todos los presupuestos que va a aprobar el PNV este año, como siempre, 30.000 euros ligados a los toros, en concreto al Premio Nacional de Tauromaquia, que supone apenas el 0,006% del presupuesto cultural del gobierno de España.
En cuanto a las comunidades autónomas, la Autonomía de Madrid es la única que mantiene un presupuesto permanente dedicado a asuntos taurinos. Si bien conviene señalar que los 1,4 millones de 2013 se financiaron holgadamente con los 2,3 millones que abonó la empresa gestora de la Plaza de Toros de las Ventas en concepto de canon por su explotación. Es decir, la Plaza de Toros de las Ventas pertenece a la Comunidad de Madrid, se presentan unos señores, este año debutan una nueva empresa, que pagan un canon por año a la Comunidad de Madrid por la explotación. En total, 2,3 millones de euros en 2013. Ahora ya las cifras no las sé. Y la Comunidad de Madrid, a su vez, devuelve de esos 2,3 millones de euros 1,4. Eso es así, de claro. Claro, ahí evidentemente no entra todo lo que genera el impacto económico de una corrida de toros, como les digo, que puede ser la Feria de San Isidro, restaurantes, hoteles, bares, etcétera, etcétera, viajes, todo lo que se mueve alrededor de una corrida de toros. Barrio Vargas Llosa, con el que yo soy de la fiesta del chivo y a partir de ahí conversaciones en la que hay cosas que no me interesan de él, pero bueno, sostiene que la fiesta de toros no es un quehacer excéntrico y extravagante marginal al grueso de la sociedad, practicado por minorías ínfimas de enfermos en países como España, Portugal, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y el sur de Francia. Es una antigua tradición profundamente arraigada en la cultura, una seña de identidad que ha marcado de manera indeleble el arte, la literatura, las costumbres, el folclore, y no puede ser desarraigada de manera prepotente y demagógica por razones políticas de corto horizonte, sin lesionar profundamente los alcances de la libertad, principio rector de lo que ha de ser la cultura democrática. Prohibir las corridas, además de un agravio a la libertad, es también jugar a las mentiras, negarse a ver la cara descubierta aquella verdad que es inseparable de la condición humana, que la muerte ronda a la vida y termina siempre por derrotarla. Hay un torero que a ustedes les suena, que bueno, ya está retirado, que se llama Luis Francisco Esplá. Es un hombre maravilloso, ¿no? Y es un gran conferenciante. Y él dice que hay tres aspectos esenciales en la ética del toreo: la relación entre el torero, el artista, y su materia, el toro; la ética interna de la historia del toreo y el toro, y el debate final determinante de una articulación práctica de esas relaciones. A lo largo de una faena no podrá repetirse. Un poeta, un escultor, un escritor pueden trabajar su obra una y otra vez. Un torero está condenado a realizar su faena una sola vez. Y como dice mi amigo Urdiales, en un momento concreto, en una tarde, en una hora. Es así. Se lo juega todo. De entrada, Esplá considera que la materia del arte del toreo, el toro, es un material sublime. El toro aporta la conciencia de la tierra, la relación de esa conciencia animal con su espacio, con su entorno, su vehemencia. Con este material, al que se respeta, se admira, el maestro debe realizar una faena a través de la disciplina de su arte, que tiene muchas cosas en común con la religión, el rito, la ceremonia, con la milicia, la disciplina, el deber, la soledad última ante la muerte, con la coreografía, preparando su faena, con la música, soñando una sinfonía, con el teatro y la dramaturgia más altas puesta a la escena de un rito. El arte del toreo, prosigue Esplá, nos recuerda cada tarde muchos valores esenciales, olvidados por nuestra sociedad: la honestidad del hombre y el toro, solos, la sinceridad absoluta de quien se juega todo en un gesto, la fidelidad a unos principios de comportamiento, incluso a la hora de matar. El torero mira de enfrente, no engaña. Benjamín decía que torear es engañar sin mentir. Y oficia un sacrificio ritual, con arte, un arte indisociable del gran teatro, la gran dramaturgia, pero un teatro y una dramaturgia en la que está en juego la vida misma. Quiero terminar con unos datos absolutamente asombrosos de lo que supone la sociedad del mascotismo, ¿no? Me decía mi amigo Isidro que por aquí no hay mascotas de perros sueltos que le asustan, como a mí, ¿no? Y es cierto. A nadie le asusta, dejando de lado las consideraciones éticas sobre lo que supone para un animal ser convertido en una mera posesión doméstica o un juguete vivo y pasar el resto de sus días solo y encerrado en una pecera, un terrario, una jaula o un piso, que es una jaula algo mayor. La posesión de mascotas es una moda en auge en el mundo rico. Está adquiriendo un impacto medioambiental insospechado y además preocupante. La revista digital Ecoavant de Greenpeace, bueno, por cierto, mi amigo Juan Mideña es de Greenpeace, o sea que no es contradictorio ser amante de los toros y amante de la naturaleza, todo lo contrario, no tiene sentido uno sin otro. Publicaba una serie de datos al respecto de los que me atrevo a calificar como aterradores. Veamos. Esto es alucinante. El mantenimiento de un perro mediano puede dejar una huella ecológica superior a la de un gran vehículo 4x4 y la de un gato, cuidado Iván, a la de un turismo.
Los animales domésticos están acabando con especies autóctonas en la mayor parte del globo. Y hasta la recogida de las heces de las canes en las calles, cuando se recogen, porque hay muchos que no recogen, supone el gasto de millones de bolsas de plástico diarias que no se podrán reciclar. En su libro, Hora de comerse al perro, la guía real para una vida sostenible, donde analizan el impacto del planeta de nuestros hábitos y decisiones cotidianas, Robert y Glenda Blake, una pareja de arquitectos especializados en viviendas ecológicas de la Universidad de Victoria, Nueva Zelanda, calcularon que para alimentar un perro mediano, tal y como hacen los propietarios urbanos de animales de compañía, hacen falta unas 0,84 hectáreas de terreno. A modo de comparación, para compensar las emisiones de un Toyota Land Cruiser que recorriera 10.000 kilómetros al año, bastarían 0,41 hectáreas, a mitad. De acuerdo con sus estimaciones, un gato casero de los que languidecen en tantos apartamentos tiene el mismo impacto en el medio ambiente que un Volkswagen Golf, mi coche. Ambos consumen los recursos de 0,15 hectáreas. Peor y más triste aún, con datos de 2004, un ciudadano vietnamita podía mantenerse con 0,76 hectáreas y un etíope con 0,67, algo más que la de un gato. El gasto medio anual en un perro, comida, medicamentos, gastos veterinarios, complementos, ven ustedes a los perros vestidos de la forma, oscila en España entre los 700 y los 1.500 euros, lo que ha generado un enorme volumen de negocio. El sector facturó en España 848 millones de euros en 2014. Año en el que había en España 5.000 tiendas especializadas, 6.000 clínicas veterinarias, según la Asociación Nacional del Comercio de Animales de Compañía. O sea, el lobby. Pero el coste para el planeta de someter de por vida a otros seres vivos al antojo del humano no se queda ahí. La enorme proliferación de mascotas las ha convertido en un grave peligro para la fauna autóctona, ya tan puesta al límite por la manera de vivir de sus dueños. Sea matando directamente a los animales salvajes, por mucho que se les vista con jerseys y lacitos, perros y gatos son depredadores, estresándolos con su presencia o introduciendo enfermedades en sus hábitats, los llamados animales de compañía, son una amenaza para especies, en muchos casos, en peligro de extinción. La Asociación Suiza Pro Natura ha calculado que en un mes de primavera los gatos domésticos de aquel país pueden eliminar a 1 millón de ratones, 400.000 insectos, 350.000 pájaros y 50.000 ranas y sapos, además de ser la primera causa de la muerte del escasísimo lagarto de arena, y han reclamado que se cobre un impuesto de 370 euros a los propietarios de gatos sin castrar en un intento de contener su número. En Australia, las autoridades estiman que 75 millones de animales endémicos, la cifra incluye pequeños vertebrados e invertebrados, mueren cada día en las garras de unos 20 millones de gatos domésticos que viven más o menos asilvestrados. El 12º Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre de la Amazonía y Latinoamérica, celebrado en Ecuador, se difundió una encuesta realizada a 400 personas en la India rural, en la que un 67% de los entrevistados dijo haber visto perros persiguiendo o atacando venados o animales de similar tamaño. Un 17% observó ataques a zorros, un 7% a conejos, un 5% a monos y un 4% a ardillas. Y eso en mayor o menor medida sucede en todas las zonas habitadas por el hombre en el planeta. Según un informe de análisis y caracterización del sector de los animales de compañía del Ministerio de Agricultura, en 2012 había en España 3,5 millones de hogares con al menos un perro. En 2015 habían subido hasta casi los 4 millones. 4 millones. El estudio estimaba que el año pasado había algo más de 5 millones de perros y 2.200.000 gatos en los domicilios del país. Respecto a 2012 era un 10,37% más de perros y eso sí, un 9,01% menos de gatos. En Estados Unidos, en 2012 eran 70 millones de perros y 74 millones de gatos. Los primeros salen cada día a evacuar a los espacios públicos de nuestras ciudades, mientras que pasean cansinamente atados con el cuello el paso de un humano pendiente de su móvil. Pero el problema son las corridas de toros. Como asegura André Viard, el animalismo choca con la ética occidental, la cual desde Aristóteles hasta Kant trata de la relación del ser humano con sus semejantes y no con los animales, como pretende esta especie de budismo que quiere imponernos estas sectas norteamericanas que poco a poco invaden nuestras conciencias y nuestra sociedad gracias al mutismo de ciertos políticos. El animal, la única ética que tiene es la de sus instintos,
y al menos de considerar la ley de la jungla como un progreso moral, el querer hacer del animal el igual del ser humano y otorgarle derechos semejantes a los nuestros es una barbaridad inmensamente mayor que matar a un toro bravo en la plaza. Muchas gracias. Bueno, pues se abre un turno de preguntas. Amigo de la Has hablado de espectáculos taurinos. ¿Qué entra dentro de espectáculos taurinos? Porque las cifras que has dado de que se habían aumentado o habían disminuido, yo me gustaría que es simplemente corrida de toros, o por ejemplo, la vaquilla de Puebla de San Mateo. ¿También el espectáculo taurino? Evidentemente. El espectáculo taurino es todo aquel en el que el toro tiene un protagonismo. Evidentemente, lo que pasa es que hay muchos tipos de espectáculo taurino. Desde una suelta de una vaca en un pueblecito hasta los encierros de San Fermín, evidentemente que son espectáculos taurinos. Las encuestas es que en La Rioja se celebran alrededor de 370 encierros, pero en Navarra es a mí no me gusta, no me interesa mucho, ¿no? Pero sí es una auténtica barbaridad los espectáculos taurinos. Cuando se habla mayormente, habla de corridas de toros, corridas de rejones, novilladas en caballos, clases prácticas, etc. Todo eso es lo que se entiende como espectáculos taurinos con el orden de la lidia del toreo a día. Pero haya habido ahora un aumento exponencial de festejos populares de recortadores, eso es tremendo. Entre otras cosas, porque no aparece la sangre y eso gusta mucho, tiene mucho mérito, ¿no? Y yo, en La Rioja está precisamente la ganadería más importante, se llama Toro Pasión, es unos chicos de Alfaro, que tienen en su finca en Toro Pasión alrededor de 500 cabezas de toros, impresionante, y pasar por allí es increíble. Ellos hacen, por ejemplo, en Zaragoza, un día en Zaragoza cayó un ayuntamiento. Podemos y el PSOE se han dividido en Zaragoza al poder. Claro, es que después de Bellón, cualquier cosa era posible que pasara en Zaragoza, ¿no? Entonces, Podemos tiene el ayuntamiento, está en comunión con el PSOE. Se han dividido el ayuntamiento y la comunidad. En Zaragoza, un día del Pilar, hay 5 espectáculos en la Plaza de Toros. Vaquillas, roscaderos, la corrida de toros de la tarde y festejo popular por la noche. 5 o 4 festejos cada día. De pago, ¿eh? Todos son de pago. En un día en Zaragoza en los toros pueden ir 40 o 50.000 personas a vivir diversos espectáculos taurinos en la Plaza de Toros. El nuevo ayuntamiento no incluye las corridas de toros en el programa de fiestas, ni ningún espectáculo taurino, porque han decidido que no tienen interés, ¿no? Ahí está Goya, está una escultura de Goya que está mirando el ruedo, pero no existen, no quieren que existan las corridas de toros, todo lo que estamos viviendo. 50.000 personas cada día durante la feria del Pilar, es impresionante. Entonces, lo que tú has dicho de que los espectáculos taurinos habían disminuido, se subentiende dentro de ese conjunto. Las corridas de toros. Lo que es la corrida. Lo que son las corridas de toros. Las corridas de toros. El descenso de 2007 hasta el año pasado que empezaron a subir había sido superior al 60%. Tengo datos como, en ese caso se dio el fenómeno del ladrillero, que también se ha dado el fenómeno del ladrillero. Gente que ha hecho mucho dinero en la inmobiliaria, en el mundo de la especulación urbanística, que ha ganado mucho dinero y que decidía comprarse su ganadería o su bodega de vinos. Eso también ha subyacente. Pero sobre todo, 2 hechos que daban mucho prestigio social. Ahora, por supuesto, ser ganadero tiene menos prestigio social, pero tener una gran bodega. Logroño hay una bodega extraordinaria llamada Darien, impresionante, al lado del Marqués de Murrieta. Estaba Marqués de Vargas, Marqués de Murrieta y Marqués de Romerales, que se llaman Los Tres Marqueses. Hay un puticlub que se llama Los Tres Marqueses. Allí. Pues una de esas bodegas, la de Marqués de los Romerales, ¿no? Pues hicieron una bodega llamada Darien, con todo ese dinero de la especulación, está ahí y es un mamotreto. Las corridas de toros, las corridas de toros, de 2007 a la actualidad bajaron un 60%. Corridas de toros. Pero claro, era imposible que una corrida con el Juli era un pueblo de 3.000 habitantes, pero había alguien que ponía dinero, por lo general el ayuntamiento. Y eso fue una gran lacra.
¿Os acordáis hace no muchos años? Antena 3 y TV5 se disputaban por la corrida de toros y daban unos espectáculos absolutamente horrorosos. Absolutamente horrorosos. Con el Jesulín, Cristina, Sánchez, muchos, y con toreros de este orbe mediático, el cordobés, hijo, que ahora reconoció a su madre, en fin, estos líos. Su padre, ¿no? Era obvio, pero... Y daban además una visión absolutamente vulgar de una corrida de toros. ¿Que tiene vulgaridad la corrida de toros? Obviamente, todo. Tiene mucha vulgaridad una corrida de toros, porque no siempre se puede ser sublime, pero hay una parte de vulgaridad y de caspa evidente. Y a veces hasta me gusta. Una pregunta que quería hacer es la siguiente. Uno de los argumentos que suelen escribir los antitaurinos es el de que los toros son tortura. Entonces, ¿qué se les podría contraargumentar? Muy bien, es una gran pregunta. Ellos tampoco conocen muy bien lo que es la tortura, ¿no? Yo creo que para una condición sine qua non para el hecho de la tortura es la inmovilización del torturado. Eso es absolutamente fundamental. El torturador no tiene capacidad alguna de defenderse. Se le somete a una cosificación, ¿no?, para que pierda toda su dignidad. En cambio, el toreo es absolutamente diferente. Toreo, me gustaría explicarlo gráficamente. Lástima no tener aquí de Serao, que decían los clásicos. No. El toreo, en gran medida, es geometría, ¿no? La plaza de toros es redonda, ¿no? Digamos que aquí es redonda. Aquí están los chiqueros, que es donde sale el toro de la plaza. El toro es un animal que tiene querencias. Las querencias tienen que ver con su instinto. Y además, el toro es un animal que tiene mucha memoria para recordar por dónde entra y por dónde pasa, lo decía antes del manejo. En Pamplona, como ha entrado a la plaza por dos sitios, entra por la mañana por el encierro, por la puerta del encierro, y luego por la tarde sale por la puerta de Chiqueros. Bueno, o viendo el caso de Pamplona, que es especial, el toro sale a la plaza y todas las suertes se realizan, la suerte de varas, que es la fundamental, se realizan exactamente en el espacio más alejado de su coherencia, es decir, la contraquerencia. Y el toro tiene que empujar. El toro es un animal herbívoro, no es un depredador. Nosotros somos depredadores, somos cazadores. Tenemos los ojos de frente, incluso tú, Iván. Tú miras hacia el frente, ¿por qué? Porque nosotros somos cazadores, nuestro origen es cazador. En cambio, el toro es un bóvido y es un animal herbívoro y tienen los ojos aquí y aquí para cuando están ellos comiendo y durmiendo, estar vigilando si viene alguien a atacarle. ¿Cuál es lo sorprendente del toro bravo? Que ataca cuando se meten en su terreno. Decía que era no me acuerdo qué autor era, maravilloso, un libro que me regalaron hace muchos años, no me sale el nombre del autor, que la investiga del toro en realidad es una huida hacia adelante. Yo digo, como nosotros siempre estamos huyendo hacia adelante. Es decir, todas las suertes del torero, y la fundamental, que es la suerte de varas, se realiza a contraquerencia. El animal tiene que ir reconquistando sus terrenos. Y el animal, cuando le meten el puyazo, cuando se le pica en contraquerencia. Y él tiene dos opciones. Puede irse, toro manso se va. Luego puede volver, porque dentro de la mansedumbre, la bravura, hay infinidad de gradaciones. Pero el toro bravo se queda y pelea, porque tiene un instinto atávico que le hace seguir peleando y le hace seguir estando en la batalla. Hay un estudio del profesor Hillera del Portal, lástima no lo he traído, pero si ustedes lo quieren yo se lo puedo pasar, profesor, que no es taurino, vino a la Universidad de La Rioja, a ese curso ya fallecido, a dar una charla. Él hizo muchos estudios a los toros bravos que se devuelven y que se lidian en la plaza de toros de las ventas. En las ventas se devuelven muchos toros, ¿no? Porque es un público muy duro y al toro que tiene algún tipo de debilidad, etcétera, pues se le devuelve. Entonces él ha podido hacer, y al toro que se le devuelve se le mata en los corrales al momento, ¿no? Llegan ahí y pum, le matan. Él ha podido hacer estudios sobre las condiciones que tiene el animal para soportar. Él no dice dolor, porque estima que el dolor es una condición moral, igual que el sufrimiento, ¿no? Habla de estrés, porque es un científico y tiene que explicar exactamente bien, no puede hablar de hechos morales. Dice que el toro tiene una serie de microreceptores. Al toro se le pica en lo que llamamos el morrillo.
El morrillo, ¿cómo lo explico yo? Porque yo no soy veterinario, ni falta, que me hace. Pero el morrillo es una parte sexual del animal, del toro, no de la vaca, que cuando entra en celo y cuando se emociona, cuando el animal tiene una sensación de riesgo o cualquier sensación emocional, no sé cómo poder definirlo, se le hincha. Y ahí es donde se pica. Se pica ahí. Es un sitio que no tiene nada que... no interfiere en ningún músculo motriz, ni nada de eso. Entonces, dice el profesor en el portal que hay unos micro... ¿cómo se acaba de explicarlo? Unos micro receptores que con el énfasis de la línea se generan unas endorfinas que hacen que la recepción del estrés sea mucho menor. Y él descubrió que el momento peor para el toro durante la lidia es la salida al ruedo. Un animal que ha estado un novillo de 3 años, un toro de 4 a 5 años, antes de ayer se dio una correa de 5 años, casi de 6, de miedo, de vaquillo, ¿no? Unos animales tremendos, que ha estado viviendo en semilibertad, de pronto lo meten en un camión, lo llevan a unos corrales. Hay animales que pueden llegar a perder el 10% y el 20% de su peso corporal durante la lidia, o sea, durante el transporte, el estrés que les genera y la salida al ruedo. Ese es el peor momento. ¿Cómo ha descubierto este hombre eso? Pues con toros que devolvían antes de ser picados o después de ser picados, haciendo análisis de los niveles de pH de su... Y hay un estudio muy interesante sobre eso. Yo voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Estamos aquí, yo llego aquí y le doy un puñetazo a Iván, que no se lo piensa, él va a tener una sensación de dolor mucho mayor porque él no está preparado. En cambio, el toro está en una batalla, está en una pelea. Está con todos sus instintos abiertos y despiertos porque está en una pelea. Es alucinante. El toro no expresa, hay un dicho taurino que se duele en banderillas, ¿no? Las banderillas, un amigo mío periodista dice que funcionan como acupuntura, lo dijo el otro día en Canal Plus, imaginaos la que se preparó. Se metieron, mi amigo Chapo Paolaza, que es un excelente periodista, que era el narrador de las corridas de toros de Canal Plus, pero que es un hombre que, bueno, tiene una cultura increíble y que él ha estado trabajando, por ejemplo, tuvo que cubrir los atentados de Bataclan en París, y nos contaba en el WhatsApp las cosas que estaba viviendo allí, ¿no? Ha estado en muchos sitios, ha recorrido todo el mundo. Y claro, él conoce la cultura y habla de China y habla de la acupuntura. Y entonces, en una retransmisión taurina, imagínense, ¿no? Hablar de la acupuntura. Entonces, hay un dicho que es dolerse en banderillas. Todos se duelen en banderillas. Y a mí me han explicado Ricardo que no es que se dolieran, es que veía la banderilla. Él tiró los ojos aquí, veía moverse algo aquí y automáticamente el toro se giraba. La tortura es algo muy serio. Cuando hablamos de la tortura estamos hablando de infligir un daño brutal a un ser humano en condiciones... Hombre, si coges un gato, lo atas evidentemente es tortura. Pero el hecho del movimiento, el hecho de que el toro defiende su vida pudiendo matar a un torero y el torero da su vida por eso, para mí obviamente no es una tortura. Que lean al archipiélago Gulag y que vean lo que es una tortura, o que les cuenten los Jiménez Rojos, en fin, todos los torturadores a lo largo de la historia. El problema es que se simplifica, todo se banaliza, y el hecho de banalizar la tortura y decir que la corrida de toros es una tortura, porque tuvo en su momento aquel eslogan de la tortura no es arte ni cultura, ¿no? Entonces, pues miren, la tortura es parte de la cultura, curiosamente. Y como decía Gustavo Bueno, esto me acuerdo ahora, el que diga que las corridas de toros no son un hecho cultural es que no sabe exactamente qué es la cultura. Es así, ¿no? Perdón. Hago yo uno, entonces, y cerramos. A ver, yo quería que nos contara brevemente cuándo surge o cómo se disocian el toreo a caballo y el toreo a pie. Yo he leído que es en el País Vasco donde se empieza a torear a pie. No sé si es verdad. Sí, hay una gran parte de verdad. Ellos además, cuando... el nacionalismo vasco siempre tiene... Vamos a ver, cuando se crean las autonosuyas, ¿no? El hecho autonómico, diferencial, etc., obviamente
el PNV tiene que hacer un reglamento taurino. Faltaría más. Entonces, a ese reglamento taurino se hace una exposición de motivos. Yo creo que será el único reglamento del mundo que tiene una exposición de motivos. Lo hizo un periodista que tenía un programa en la ETV que se llamaba Choco Taurino, que se llamaba Juan Luis Vicuña. El hombre extraordinario, muy gracioso, ¿no? Y entonces él tiene que tratar de explicar que el hecho taurino es consustancial al alma vasca, ¿no? Porque si no tiene esa legitimidad de origen de ser consustancial al alma vasca, pues entonces pierde parte de legitimidad. Es muy curioso porque los franceses funcionan exactamente al revés. Yo la primera vez que fui a Francia de los Toros fue cuando mi amigo Diego Ordiales tomó una alternativa en Dax. Y mi sorpresa es que cuando llegas a la plaza de toros de Dax, la gente va vestida de San Fermín, entras a la plaza y hay una bandera de España alrededor de toda la plaza, ¿verdad? Pero en el antepecho de lo que es una de las gradas de la plaza. Y dije, la madre que me causó una honda impresión. Y además, yo que no soy muy banderófilo, ¿no? Pues sentí un orgullo. Porque para ellos es una cultura. La cultura taurina, en Francia, el hecho taurino es un hecho taurino de recortes, muy parecido al toreo vasco, por así decirlo. Pero es María Eugenia de Montijo la que lleva a Bayona los toros, ¿no? La corrida tradicional a la española. Entonces ellos, los alguacilillos, llevan por un lado la tricolor y por el otro de los mechones que se ponen así, la bandera española. Hasta las palas de los harineros están pintadas con el tricolor y con la bandera española. Todo el mundo aquello lo vive con una tonalidad asombrosa. No tienen que legitimizar, no tienen que darle carta de naturaleza propia a ese hecho, sino que les gusta y punto. Y reconocen que esa parte de la corrida a la española es a la española. Y por eso la bandera representa a nuestra cultura allí, no sé definirlo, a nuestro país, a lo que sea, allí. Y es emocionante verlo. Y no solamente sucede en Dax, sucede en Mont-de-Marsan, en las plazas mediterráneas no. Digamos que la Francia taurina tiene una parte atlántica que es mucho más parecida a ver los toros, como se pueden ver en Bilbao, como se pueden ver todavía en San Sebastián, no sé hasta cuánto tiempo, ¿no? Y la parte mediterránea es de plazas como, sobre todo, Arles, Nimes. Es un poco más sevillana, es como si al mapa francés le diesen así la vuelta. La parte atlántica estaría al norte y la parte mediterránea estaría al sur, excepto la plaza de toros de Ceret, ¿verdad? Ceret es una plaza de toros que empieza con la Santa Espina. Van todos vestidos, es Cataluña norte, como ellos dicen, y entonces allí son todos nacionalistas catalanes. Y está la bandera, la señera por todos los lados, te tocan los pasadores en catalán, es Cataluña, taurinamente, y simbólicamente, y los franceses, no les toques. Y es la plaza más dura donde se salen las corridas más grandes del mundo, y la más brutal, ¿verdad? Y está allí en Ceret, nada más pasar la frontera. Hay un museo de arte contemporáneo porque había muchas obras de Juan Gris, no me acuerdo de Picasso. Y de Picasso, ¿no? Bueno, eso. Entonces, el que burlaba al toro en los montes era el Baserritarra, esto les encanta, ¿no? Pero el ejercicio taurino era un ejercicio básicamente de la nobleza, iban a caballo, los nobles obviamente iban a caballo, pero hay una prohibición papal. Existe una prohibición papal de San Benedicto no sé cuántos, ¿no? Y prohíbe las corridas de toros a los nobles, y entonces son el populacho el que sale a retar a los toros. Se empieza a profesionalizar y aparecen los matatoros, que digamos es el inicio o la piedra, el origen de lo que luego llegan a ser las cuadrillas de matadores. En los aguafuertes de Goya se ve perfectamente todo ese tipo de personajes, ¿no? Del licenciado de Falces y muchos otros que eran auténticos fenómenos. Y evidentemente el toro navarro era mucho más rústico y tenía otras características especiales diferente al toro andaluz, que es el que se acaba por imponer. Pero la prohibición papal, el hecho de que a los nobles se les prohíba actuar en las corridas de toros, hace que en España los nobles dejan, y por eso los rejoneros Portugal, si ustedes se fijan, los toreros portugueses, los rejoneadores portugueses van vestidos a la Federica,
con esos tricornios y tal. ¿Por qué no hubo esa prohibición en Portugal? En cambio, los rejoneadores españoles van vestidos de campo porque en sus ganaderías y en sus fincas sí que seguían practicando el rejoneo, pero no tenía sentido vestirse de gala puesto que no les veía nadie y seguían vistiéndose de campo. Por eso los rejoneadores españoles se visten de camperos y los rejoneadores portugueses, que cuando vienen a torear, oye, torean a Rita en Santo Domingo de la Calzada, mejor no decir cómo es el cartel, viene una rejoneadora portuguesa llamada Ana Rita y que va vestida como si fuese, yo qué sé, a cortar la revolución, o sea, como es muy divertido y entra en parte del folclore de las corridas de toros. Y en Portugal además no se mata el toro. No me acuerdo exactamente por qué reina fue el hecho, pero los forcados portugueses que ustedes han visto, que están así y paran el toro después de la lidia, tienen las cuadrillas de amadores forcados. Amadores es como amateurs, ¿no? Ellos lo que simulan es la muerte del toro. No lo pueden matar, pero lo paran así. La suerte se llama cada pega, se pone así una fila de tíos. Llega el toro, le llaman y lo paran. Y las hostias son absolutamente alucinantes. Si les gusta mucho, bueno, a mí no me gusta, pero ahí están parados. Y lo que simbolizan es detener al animal. No lo matan, luego va, pero lo que hacen es detenerlo. Como se prohíbe la muerte del toro, ellos se inventan una forma de matarlo sin matar, una muerte simbólica. Eso es lo que hago. Bueno, pues muy bien.